Ok. Bien. Les decía que hoy día vamos a ver el modelo de distribución normal. El modelo de probabilidad Poisson, quiero decir, el modelo tiene las siguientes características. En realidad, viene definido por una cantidad de ocurrencia de cada uno de los eventos en un intervalo definido. Ese intervalo puede ser unidad de tiempo, unidad de espacio, unidad de volumen, ¿sí? Y viene dado por esta fórmula, donde este símbolo que es lambda, significa frecuencia, ¿sí? La cantidad de veces que ocurre el evento en un determinado intervalo, que puede ser un intervalo de tiempo, de área, de volumen, etcétera. Y la probabilidad que se nos pide. Esto es igual a ese lambda elevado al valor que toma x por e elevado a menos lambda sobre x factorial. ¿Sí? Muy bien, donde e sabemos que es la inversa del logaritmo natural, ¿cierto? Bueno, esta e en la calculadora, ¿cómo la obtenemos? En shift y logaritmo natural, para que nos haga la e. Bien, en realidad la media o el promedio de un modelo Poisson viene definido también por el lambda. Es decir, este lambda, que es la cantidad de veces que se repite el evento en una unidad, en un intervalo, también es igual a la media esperada, por lo que se define por n por p también, que es la varianza. Bien, pero en realidad lo que nos interesa es lo siguiente. Fíjense, resumiendo un poquito todo lo que hice acá, para no estar leyéndolo uno por uno. Fíjense, tenemos nosotros ahí por la entrada de Inegas, un cajero automático, ¿no? Entonces nosotros podemos decir que en promedio ese cajero es utilizado, por ejemplo, por 8 personas en una hora, es utilizado por 20 personas en un día, en promedio. ¿Cuántos vehículos ingresan a la universidad? Pues por hora ingresan 15 vehículos por cada hora. Pero lo que no sabemos, lo que no está definido en el modelo Poisson, lo que no está definido es el N total. ¿Qué quiere decir? Cuando nosotros decimos que ese cajero es utilizado por 8 personas en una hora, por ejemplo, estamos hablando de un promedio, que en promedio ese cajero es utilizado por 8 personas. Lo que no sabemos es cuánto es lo máximo que puede ser utilizado ese cajero en una hora. Si yo les preguntara, ¿cuál es en promedio cuántas personas cruzan el puente que tenemos en el segundo anillo? En promedio, podemos decir, lo cruzan 100 personas. Pero ¿será que no hay un día que lo crucen 101, que lo crucen 200, que lo crucen 300? Seguramente que sí. Como hay días, también hay horas donde solamente pues, lo cruzarán 10 personas. Entonces, en promedio, que será nuestro lambda, en promedio, ese puente es cruzado por 100 personas, pero no sabemos el n total de la cantidad de personas que pueden cruzar ese puente. Por eso que en la fórmula que vimos hace un momento, esta, no aparece el n, porque no sabemos la cantidad máxima de eventos que pueden ocurrir en ese intervalo. A ver, vamos a hacer un ejercicio. ¿Ya? Fíjense en este caso. En una tienda, los clientes llegan al mostrador conforme a una distribución Poisson, con un promedio de 10 clientes por hora. Muy bien, hay un lambda, un promedio de 10 clientes por hora. Eso es lo que generalmente es, bueno, es el promedio, ¿no? ¿Qué se nos pide? ¿Cuál será la probabilidad si nosotros seleccionamos una hora cualquiera al azar, un día, una hora? ¿Cuál será la probabilidad, sabiendo que este es el promedio, cuál será la probabilidad de que lleguen al menos 5 clientes? La palabrita al menos, ¿qué significa? ¿Se acuerdan que era al menos? ¿Mayor igual o menor igual era el al menos? Mayor igual. Mayor igual, efectivamente. Entonces decimos, ¿cuál será la probabilidad? Si sabemos que lambda es 10 clientes por hora, ¿cuál es la probabilidad de que X sea mayor o igual a 5? Entonces, fíjense, este modelo está dado para la igualdad. Entonces, para poder utilizar la fórmula, tenemos que trabajar con igual. Entonces, pero el mayor o igual a 5, ¿qué significa? 5, 6, 7, 8, ¿hasta cuánto? Pues hasta el n, pero no tenemos n. Entonces, en teoría es hasta el infinito. Pues mayor, porque en teoría pudiera entrar infinitas personas en una hora, ¿no? Entonces, mayor o igual a 5 significa 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, bueno, hasta que se nos acabe. Entonces, pero se nos vuelve muy largo el cálculo.
Entonces, ¿qué podemos hacer? Trabajar con su complemento. Es decir, el mayor o igual a 5, ¿cuál será su complemento? X menor a 5. Entonces, el 100% menos la probabilidad de su complemento nos da justamente lo que se nos pide, X mayor o igual a 5. Entonces, el complemento de mayor o igual a 5 será el X menor a 5. Y el X menor a 5, esto tampoco podemos usarlo en la fórmula. ¿Por qué? Porque la fórmula está dado para la igualdad, vuelvo a repetir. Pero el X menor a 5, ¿qué significa? El X igual 0, más X igual 1, más X igual 2, más X igual 3 y más X igual 4. Obviamente el 5 no entra porque aquí no dice menor a 5. Entonces, para cada uno de estas probabilidades sí podemos utilizar esa fórmula. Entonces, vamos a tener que usar estas fórmulas, fíjense, para cuando X es 0, para cuando X es 1, para cuando X es 2, para cuando X es 3, para cuando X es 4. ¿Cuánto es nuestro lambda? O la frecuencia es 10 clientes por hora. Entonces, no nos olvidemos que está el 1 por delante. Entonces diremos 1 menos, vamos reemplazando en la fórmula, lambda elevado a X. Recuerden que lambda es 10. Entonces, 10 elevado a 0 por E, haciendo uso de la fórmula, elevado a menos lambda sobre X factorial, 0 factorial. Eso es para un X igual 0. Para un X igual 1, nuevamente la fórmula, lambda elevado a X, 10 elevado a 1, por E elevado a menos lambda, E elevado a menos 10, sobre X factorial, 1 factorial. Más lambda elevado a X, 10 elevado a 2, por E elevado a menos lambda, E elevado a menos 10, sobre X factorial, que sería 2 factorial. Más lambda elevado a X, 10 elevado al cubo, por E elevado a menos lambda, E elevado a menos 10, sobre X factorial, X igual 3. Ahora, para un X igual 4, lambda elevado a X, es decir, 10 elevado a 4, por E elevado a menos lambda, es decir, E elevado a menos 10, sobre X factorial, es decir, 4 factorial. Muy bien. Okay. Entonces, resolviendo cada uno de estos factores, obtenemos lo siguiente, ¿no? Todo esto está dentro de un corchete, dentro de un paréntesis, recuerden. Y todo eso se le debe restar a la unidad, porque hemos calculado en función al complemento. Muy bien, entonces va a ser 1 menos la sumatoria de todo esto, que nos da 0,029626. Entonces hay el 97.07% de posibilidad de que, sabiendo que generalmente ingresan 10 clientes por hora, la probabilidad que nosotros seleccionemos una hora cualquiera, una hora al azar, ingresen mayor o igual a 5 personas. Un poquito para revisar el cálculo de la ecuación. ¿Qué tal si calculamos este último, por favor, para que no tengan problemas con este cálculo? Los que están con su máquina de calcular, 10 elevado a 4 por E elevado a menos 10 sobre 4 factorial. Calcúlenlo, por favor, para ver si llegan a este valor, para que no tengan problemas con el uso de la fórmula. ¿Me confirman? Sí, sí, da eso. Ok, perfecto. ¿Sí? Vamos con otro ejercicio. Acá abajo la he mantenido un poquito la fórmula para que trabajemos con ella. Fijémonos este siguiente ejercicio. ¿Qué dice? Si un banco recibe en promedio 6 cheques sin fondo por día, entonces ya de entrada sabemos nosotros qué cosa. Que lambda es 6 cheques sin fondo por día, o 6 cheques sin fondo barra día, como ustedes quieran. Ese será nuestro lambda, ¿sí? Nos pide cuál es la probabilidad de que un día cualquiera, vamos, el banco reciba 4 cheques sin fondo en un día. Entonces, ¿qué se nos pide? Sabiendo que el promedio, que lo común es que sean 6 cheques sin fondo por día, que vamos un día cualquiera y solamente se reciba, ese día se reciba, porque no es que todos los días llegan 6 cheques sin fondo, esto es un promedio, solamente se suman todos los cheques sin fondo que llegan al año y se lo dividen de la cantidad total de años, ¿cierto? Para saber cuál es el promedio por día. Entonces, ese día específico que justamente nos vamos al banco a verificar, ¿cuál es la probabilidad que ese día solamente sean 4 los cheques sin fondo? Muy bien, estamos trabajando con igualdad, por lo tanto podemos usar directamente la fórmula. Lambda elevado a x, es decir, 6 elevado a 4, por e elevado a menos lambda, es decir, e elevado a menos 6, sobre x factorial, es decir, 4 factorial.
Resolviendo esto, hay el 13,39% de posibilidad de que ese día que hemos seleccionado sean solamente 4 cheques sin fondo en ese día. ¿Ok? Inciso B. Dice, ¿cuál es la probabilidad de que sean 10 cheques sin fondo? Pero ojo, pero en 2 días consecutivos y ahora. Entonces aquí hay un problema, y es que, fíjense, en este ejercicio anterior, en este inciso A, como en el ejercicio anterior, las unidades en el que está lambda y las unidades en el que está X deben ser necesariamente las mismas. Este 6, ¿en qué unidad está? Cheque sin fondo en un día. ¿Y este 4 en qué unidades está? Tenemos el enunciado. 4 dice cheque sin fondo en un día también. Entonces, pero en este inciso B nos pide 10 cheques, nos pide la probabilidad de 10 cheques. Voy a adelantarme un poquito. Este 10 ¿en qué unidades está? Está en cheques sin fondo en 2 días consecutivos. Entonces, este lambda, que estaba inicialmente 6, pero 6 cheques sin fondo por día, debemos adecuarlo, readecuarlo a las mismas unidades de X. X, repito, está en cheques, acá está, perdón, ¿dónde está? Este 10, acá arriba. Cheques sin fondo, pero en 2 días. Por lo tanto, el lambda tenemos que llevar a las mismas unidades. Si el lambda anterior era 6 cheques por día, entonces por 2 días van a ser 12 cheques en 2 días. Ahora sí, tanto lambda como X ya están en las mismas unidades, en el mismo intervalo, en este caso intervalo de tiempo. Ambos están en función a 2 días. Ahora sí ya podemos reemplazar. Entonces, la fórmula dice lambda elevado a x, es decir, 12 elevado a 10 por e elevado a menos lambda, e elevado a menos 12, ¿no? Lambda es 12, sobre x factorial, que es 10 factorial. Entonces, en conclusión, si sabemos nosotros que generalmente son 12 cheques cada 2 días, la probabilidad que seleccionemos 2 días cualquiera el año y que sean exactamente 10 los cheques que lleguen sin fondo es del 10,49%. Esta probabilidad en fracciones que obtenemos se la multiplica por 100, ¿no? Para llevarlo a porcentajes. ¿Alguna pregunta, chicos? ¿Se entiende? ¿Sí? Ingeniero, para poner factorial en la calculadora, Ahí busca en la calculadora, es un signo de admiración que ahí generalmente está en la parte superior izquierda de la calculadora. Es un signo de admiración. Introduce el número y habilita esa tecla. En algunos casos está directo y en otros casos tenés que habilitarla con Shift para que te aparezca como un signo de admiración. ya, ingeniero, gracias. Entonces, ¿estás con tu máquina? Verifícalo, por favor. ¿Ya? ¿Alguien? Sí, sí, sí. Bueno, si no, de todas maneras. Hola, sí. Yo estoy verificando igual. A mí me salió 0.104837. Pues puede ser que aquí esté con error. ¿Alguien más? Bien, sería bien que lo verifiquemos. Tienes toda la razón. ¿Alguien ha obtenido este valor? Sí, a mí me salió ese solamente en los decimales. Han, me, 0,104837. Ya puede ser que aquí vea un Sí, pequeño a mí error. también me sale eso. Ah, ya. Perfecto. Bien, bien que lo aclaran. Entonces, para los que están viendo que hay un pequeño error entonces de typeo. Ya es 0,1048 me dicen, ¿no? Sí, Ok, Sí. perfecto. Está bien. Ok. Debe ser aquí que está erróneo. Sí. Vamos al siguiente ejercicio. Disculpe, ingeniero, ¿lo puedes repetir la parte esa que dice que tenemos que igualarlo el lambda o el... Sí. Déjame ver otro ejercicio que esté un poquito más claro. A ver. Creo que aquí. Por ejemplo. Aquí lo voy a volver a repetir lo mismo. ¿Ya? Ya, gracias. Ya. Fíjense lo siguiente. ¿A qué me refiero? Si leemos el problema, dice que el tablero conmutador de cierta universidad indica un promedio de 2 llamadas, pero cada 3 minutos. Voy a darle enter, que aparezca, acá está, el lambda. El lambda es 2 llamadas cada 3 minutos. Ese es el promedio. Entonces, las probabilidades que nos piden, fíjense en el inciso A, nos pide la probabilidad de que ocurran 5 o más llamadas. Pero ojo, nos da otro periodo. No nos pide en 3 minutos, sino nos pide en 9 minutos. Entonces, este lambda que tenemos, este promedio que está en función a 3 minutos, tenemos que adecuarlo, convertirlo o llevarlo, como ustedes quieran, al mismo intervalo que nos pide la probabilidad. Porque tanto el inciso A como el inciso B nos está pidiendo en función a 9 minutos.
Entonces, este lambda no nos sirve ni para el inciso A ni para el inciso B. Si lambda dice 2 llamadas cada 3 minutos, entonces hagamos la conversión. 2 llamadas cada 3 minutos. En 9 minutos, ¿cuánto habrá? Pues 6 llamadas, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? 2 llamadas cada 3 minutos. En 9 minutos, ¿cuánto habrá? 6 llamadas. ¿Estamos de acuerdo con eso? Sí, ingeniero. ¿Sí, no ve? Entonces, esto podemos hacerlo a través de una regla de 3, ¿no? Podríamos decir 2 llamadas en 3 minutos. En 9 minutos, ¿cuántas llamadas? 6 le va a salir. Entonces, ahí en lambda llevamos, ahora es 6 llamadas en 9 minutos. Entonces, tanto para el inciso A como para el inciso B, ambas nos piden en un intervalo de 9 minutos. No nos sirve este lambda que está en función a 3. Lo hemos llevado a esas mismas unidades, llamadas por cada 9 minutos. A eso me refería, que tanto la probabilidad que me piden, el intervalo en el cual me pidan la probabilidad, tiene que ser el mismo en el cual esté la frecuencia. Repito, inciso A y inciso B, fíjense, dice en 9 minutos y en 9 minutos. Ah, por lo tanto, el lambda también tiene que estar en función a ese mismo intervalo, es decir, 9 minutos. No digo intervalo de tiempo porque no siempre va a ser tiempo, podría ser metros cuadrados, centímetros cúbicos, etcétera. Tiene que estar necesariamente en la misma unidad de tiempo, en la misma unidad de intervalo, digamos así. Muy bien. Entonces, tanto para el inciso A como para el inciso, no sé si se entendió, creo que este ejercicio está un poquito más fácil para entender ese tema de igualar el intervalo. ¿Estamos de acuerdo, chicos? ¿Alguna consulta? Sí, se entendió. Muy bien, vamos entonces al inciso A. ¿Qué nos pide el inciso A? La probabilidad que ocurran 5 o más llamadas. Muy bien. 5 o más significa mayor o igual a 5. Pero mayor o igual a 5, ¿qué significa? 5, 6, ¿hasta dónde? 7. No tenemos, habíamos dicho que la distribución Poisson no tiene n. Entonces, cuando nos toca un mayor o igual, necesariamente debemos trabajar con el complemento. Mayor o igual a 5 significa 1, que es el 100%, menos el complemento, ¿no? En este caso, x menor a 5. ¿Pero en qué unidad está este 5? Vuelvo a repetirlo, este 5 está en llamadas en 9 minutos. Y ahora nuestra nueva frecuencia, ¿en qué unidad está? Llamadas en 9 minutos. A eso me refería, que tienen que estar necesariamente las mismas unidades. Ahora, el hecho que aquí me pida x menor a 5, y olvidemos que está el 1 afuera, significa x igual 0, porque claro, pudiera haber 0 llamadas, ¿no? El 0 entra. Obviamente trabajamos con valores positivos, es el 0. 0 y valores positivos. 1, 2, 3 y 4. El 5 no entra, porque nos pide x menor a 5. Entonces, para cada uno de estos valores de x, utilizamos la fórmula que tenemos aquí en la parte superior izquierda. Para x igual 0, por ejemplo, ¿cómo sería? Si nuestro lambda es 6, sería 6 elevado a 0 por e elevado a menos lambda sobre x factorial. Y hacemos lo mismo para un x igual 1, un x igual 2, un x igual 3 y un x igual 4. A ver, antes que le dé enter, ¿por qué no lo calculamos este último para un x igual 4? A ver si coincidimos. ¿Me avisan cuánto le sale? A manera que practica la formulita. Este último para un x igual 4. 0,13385. Muy bien, 0,13385. Perfecto. ¿Sí? Disculpe, ingeniero, el complemento siempre tiene que ser la parte, o sea, si dice mayor igual a 5, el complemento siempre es el menor a 5 después, o el número Claro, que... si aquí dice x mayor a 5, aquí está entrando el 5. Entonces en el complemento no puede entrar el 5, ¿no? Sí. Ahora, pudiera ser también que aquí te dijera, que el enunciado dijera que ocurran más de 5. Entonces aquí sería x mayor a 5. En su complemento ya entraría el 5. ¿Estamos de acuerdo? Ya. ¿No Sí. ves? Ok. Sumando esto entonces, bueno, no da esto, es decir, hay una probabilidad de 71,49%, hablando del inciso A. Del inciso B, que no haya llamadas, dice, es decir, que x sea igual a 0. Ahora, este 0, ojo, tiene que estar en las mismas unidades. Este 0, fíjense, también está, dices, en un periodo de 9 minutos, por lo tanto, nos sirve el lambda.
sirve lambda. Entonces, reemplazamos lambda, lambda elevado a x, que es 6 elevado a 0, por e elevado a menos lambda, e elevado a menos 6 sobre x factorial, es decir, 0 factorial. El 0 factorial siempre es igual a 1. Si pueden verificar, no, nos sale 0,20, bueno, casi 0,25%, no llega ni al 1% de posibilidad. Si quieren, pueden verificarlo, por favor. Sí, ese es el ¿Qué resultado. sale? Ya, perfecto. Vamos a otro ejercicio. Déjame buscar uno que nos haga pensar un poquito más. Ya, estos son repetidos. Este está bonito, para que juguemos un poquito con el tema de modificar el intervalo. A ver, ¿qué nos dice? En la inspección de hojalata producida por un proceso electrolítico continuo, se identifican 0,2 imperfecciones por minuto. Ya sabemos cuánto es lambda. 0,2 imperfecciones por minuto. Ese es nuestro lambda. Pero fíjense en el inciso A que nos dice, calcular la probabilidad, si seleccionamos una hojalata al azar, ¿no? Obviamente, que vea una imperfección, pero en 3 minutos. Inciso A. Nos pide una imperfección, pero en 3 minutos el inciso A, en 3 minutos. Entonces, este lambda que lo teníamos en 1 minuto, nos hemos visto obligado a llevarlo a la misma unidad de X, que es una imperfección, pero en 3 minutos. Por lo tanto, el lambda, por repetir, valga la redundancia, 0,2 imperfecciones por minuto, multiplicamos por 3 minutos para que sean 0,6 imperfecciones, pero en 3 minutos. Pero en 3 minutos. Es decir, que este lambda ahora lo tenemos en imperfecciones en 3 minutos, en las mismas unidades que estaría la X, la probabilidad que se lo está pidiendo, que nos dice una imperfección en 3 minutos. Reemplazamos la fórmula, sabiendo que el lambda es 0,6 y que X igual a 1, vamos reemplazando la fórmula, la tenemos acá en la parte superior, lambda elevado a X por E elevado a menos lambda sobre X factorial. Si pueden revisarlo, por favor, hay un 32,93% de posibilidad. ¿Está bien? Si lo pueden verificar. 0,3292 me sale. Sí, ok, está bien. Veamos el inciso B, fíjense antes que le dé enter. Nuestro lambda era 0,2 imperfecciones minuto. ¿Qué nos pide en el inciso B? Al menos 2. Al menos 2, ¿qué significa? La palabrita al menos, ¿qué habíamos dicho que era? 2 o más. Mayor o igual a 2, ¿no? Pero fíjense en qué intervalo, en 5 minutos. Entonces no nos sirve ni este de acá, ni este de acá, porque este está para 1 minuto y este nuevo lambda está para 3 minutos. Para el inciso B nos va a tocar volver a calcular un nuevo lambda, pero en 5 minutos. Entonces, fíjense, si sabemos que hay 0,2 imperfecciones por minuto, en 5 minutos hay una imperfección cada 5 minutos. Ahora sí, para el inciso B, nuestro lambda lo tenemos en función a 5 minutos, porque la probabilidad que nos piden es también en función a 5 minutos. ¿Pero qué nos piden en el inciso B? Dice al menos 2, hemos dicho mayor o igual a 2, si de 2 para arriba. Pero de la misma manera, el mayor o igual a 2, no tenemos un n, necesariamente jugamos con su complemento. El mayor o igual a 2 significa, su complemento sería el x menor a 2. Y x menor a 2, ¿qué sería? No entre el 2, obviamente. Sería x igual 0 y x igual 1. Obviamente el 1 menos, por adelante, ¿no? Total, el 100%. Reemplazando entonces en la fórmula, fíjense, recordando que nuestro lambda lo hemos modificado a la misma unidad, al mismo intervalo, dice donde está la fórmula acá, arriba, lambda elevado a x. Vamos a trabajar primero para x igual 0, ¿no? Lambda que es 1 elevado a 0 por e elevado a menos lambda sobre x factorial. Y hacemos lo mismo acá para un lambda 1 y para un x1. Si quieren pueden verificar por favor los cálculos acá y obtenemos una probabilidad del 26,42%. Me voy a detener un ratito por si alguien quiere verificarlo y estar conforme con el cálculo.
¿Alguien pudo corroborarlo, chicos? Sí, eso sale, ingeniero. ¿Sí? Ya, muy bien. Entonces, chicos, ¿ustedes ven estas fotos acá que estoy moviendo la pantalla o no? No. ¿No? Es que, No. lo que pasa es que me paran, cada rato tengo que estar moviéndola porque me tapa la pantalla. Yo creo que hay una opción de minimizarlo esto, de ocultarlo, a ver. Ah, creo que ahí sí. Muy bien, veamos el inciso C. Fíjense que el inciso C nos pide cuando más, quiere decir a lo mucho una. A lo mucho una, ¿qué significa? ¿Mayor igual o menor igual? Menor igual. Menor igual. Pero nos pide, fíjense, en 15 minutos. Es decir, no nos sirve ni este lambda que está para 1 minuto, ni este lambda que está para 3 minutos, ni este lambda que está para 5. Vamos a tener que calcular un nuevo lambda, pero para 15 minutos. Entonces, si 0,2 imperfecciones en 1 minuto, en 15 minutos tendremos 3 imperfecciones en 15 minutos. Hemos llevado el lambda a las mismas unidades de la probabilidad que se nos pide. Bueno, cuando más una dice, significa menor o igual a 1. Y el menor o igual a 1, pues sería el 0 y sería el 1. Habría que calcular para un x0, para un x igual 1, sabiendo que nuestro lambda es 3, ¿no? Que ahora lo hemos llevado a al mismo intervalo de 15 minutos. Reemplazando en la forma, entonces, lambda elevado a x por e elevado a menos lambda sobre x factorial, 0 factorial. Ahora, para un x igual 1, lambda elevado a x, es decir, 3 elevado a 1, por e elevado a menos lambda por x factorial, 1 factorial. Eso, voy a subir esto arriba. Eso nos da, resolviéndolo ambos y sumando ambos, un 19,92%. Pregunta, chicos. ¿Se entiende? ¿Sí? Sí, ingeniero. Ya, ok. Voy a dejar de compartir un ratito. Les he pasado el texto de la materia, de este tema de Poisson. Hay muchos ejercicios resueltos. Bueno, de todas maneras, si quieren, se las paso también estas diapositivas, aunque de ahí las hemos sacado del texto, los ejercicios que están planteados en estas diapositivas. ¿Ya? Vamos a entrar a ver la siguiente distribución, que es la distribución normal. Pero antes de entrar a la distribución normal, este modelo siguiente, distribución normal, debemos hacer uso de una tabla de probabilidades. Hace un momento atrás les pasé esa tablita. Yo la voy a compartir ahorita. Déjenme abrir la tabla. Para que antes que entremos al modelo, aprendamos primero a usarla la tabla. La tengo, permítanme. Ahora sí. Voy a compartir la tabla para que primero aprendamos a usar la tabla para que podamos hacer ejercicio. Esta es la tabla. Estoy compartiendo pantalla. ¿Se ve la tabla, no? Dice tabla de distribución normal. Sí, ingeniero. Ya. Vamos a empezar a aprender a calcular la tabla. Pues esta distribución normal está en función a un parámetro z que nosotros debemos calcular en el modelo. ¿Cómo? Lo veremos enseguida cuando entremos al modelo normal. Lo que estamos haciendo ahorita es aprender a usar la tabla. Ese z necesariamente nosotros debemos buscarlo con 2 decimales. Sí o sí necesitamos 2 decimales. Por ejemplo, si el z que hemos calculado es 2,43, voy a suponer, ¿ya? Entonces, con este valor de z, nosotros debemos ingresar a esta tabla de distribución normal, que son 2 páginas, y calcular cuál es el valor de probabilidad que está encerrado. Todos estos valores, fíjense de qué valor empieza. Empieza desde el 0,0003, casi 0, va aumentando, llega a la mitad, llega aquí está al 0,50, llega a la mitad, y continúa en la siguiente mitad en 0,5 y termina prácticamente en el 100%. Sí, sí, va del 0 al 100%. Una breve explicación de cómo funciona esta tabla. Esta tabla es,
tiene más o menos esta forma. En realidad, nosotros, bueno, las carreras que estamos en esta materia, no llegamos a ver lo que es la estadística 2, donde se trabaja muchísimo con esta curva, que es conocida como la curva de Gauss, la curva de distribución normal, y que es asociada a muchos procesos industriales de toda índole, todo ciclo de vida humana, ciclo de vida animal. ¿Por qué? Porque tiene una etapa de crecimiento, primero de nacimiento, crecimiento, la parte máxima de desarrollo, de crecimiento y muerte. Entonces, se asemeja a todo, a cualquier tipo de proceso. Ahora, estoy jugando con mi... Ahora resulta que cómo podemos calcular el área que está aquí adentro. El área total es 1, el 100%, el área total. Pero si nosotros empezamos a hacer cortes, por ejemplo, yo le digo, si todo es 100%, ¿cuánto hará hasta la mitad? ¿Cuánto será esto de acá? La mitad, pues será el 50. 50%. Exacto, ¿no Sí. ve? Pero ahora, ¿qué tal si yo les digo, ya, bueno, no quiero la mitad, quiero saber cuál es el área solamente hasta aquí, solamente esta área de acá? Bueno, resulta entonces que tendríamos que hacer, aplicar integrales. El área debajo de una curva. ¿Ustedes se acuerdan en cálculo 1 cómo calculamos el área debajo de una curva? A través de integrales. Sabiendo que el área total es igual a 1, entonces todos los valores de área van a ser menor a 1. Es decir, para nosotros, probabilidades. Entonces ya alguien se dio el trabajo de calcular todas esas integrales haciendo cortes hasta aquí, hasta aquí. Por eso que empieza en 0 la tabla. Aquí al inicio 0, y se va aumentando la probabilidad, de manera que llega al final de la curva ya tiene el 100% del área. Entonces, alguien ya se dio el trabajo de calcular todas esas integrales haciendo cortes a esta gráfica y lo ha tabulado en esta famosa tabla de distribución normal que tenemos y que es sumamente útil para estudios superiores ya de estadística, ¿sí? Entonces, esos valores ya están tabulados en esta tabla. Ay, lo borré sin querer, ay, lo borré lo que queríamos calcular, a ver si bueno, voy a anotar de nuevo. Dijimos, ahora muy bien, entonces, para poder calcular esa probabilidad que queremos, nosotros entramos con un valor Z. Lo llamamos el parámetro Z. Ese parámetro Z debemos calcularlo necesariamente con 2 decimales, porque esta tabla se ingresa con un entero y 2 decimales. Vamos a suponer que queremos calcular la probabilidad cuando nuestro Z es 2,43. ¿Cómo hacemos eso? Aquí en la columna a la izquierda, fíjense, aquí en esta columna, en las dos hojas está así, se encuentra el entero y el primer decimal en esta columna. Y en la horizontal, que está repetido en las dos hojas, se encuentra el segundo decimal. La intercepción nos da el valor de probabilidad. Entonces, si nosotros estamos buscando para el 2,43, en esta columna buscamos para el 2,4 y nuestro segundo decimal sería el 3. Busquemos 2,4, está acá 2,4. Vamos a hacerlo bien esto. El 2,4 es esto. En esta fila está el 2,4. El entero y el primer decimal. El segundo decimal es 3. Entonces estamos aquí. Segundo decimal 3. Bajamos, interceptamos. Ok, aquí. Entonces, ese valor que estamos buscando de probabilidad sería este. Es decir, que para un Z de 2,43 les corresponde un valor de probabilidad de 0,99245. ¿De acuerdo? ¿Se entendió el uso de la tabla, chicos? ¿Sí? En esta columna es el entero y el primer decimal. Hagamos uno más para que quede claro, para que se hubiera perdido. ¿Ya? Vamos a borrar esto un ratito. Y esto también. Y esto. A ver, de nuevo, para otro valor. Vamos a ser un poquito más exigente, entonces. Vamos, un negativo. Menos 2,68. Muy bien, menos 2,68. Recordemos, en esta columna, el entero y el primer decimal, que sería menos 2,6 y el segundo decimal sería 8. Claro que eso estaría en la siguiente página, donde están los negativos. Menos 2,6, aquí está.
el entero y el primer decimal, menos 2,6. Vamos a alargarlo un poquito, en esta línea. Y nuestro segundo decimal era, como era menos 2,68, nuestro segundo decimal es el 8. Y va bajando. Y interceptamos. Y interceptamos. Perfecto. Entonces, el valor de probabilidad que estamos buscando corresponde a esta celda. Es decir, que para un menos 2,68 de Z le corresponde un valor de probabilidad de 0,00368. ¿Sí? ¿Se entiende el uso de esta tabla, no? Sí, ingeniero. Perfecto, ya. Ahora vamos voy a abrir el documento. Un ratito, permítanme. El documento que vamos a utilizar para esto. Acá es este. Este también. Ahora lo voy a poner así a PDF para que, como vamos a estar usando todo el tiempo la tabla, no tenga que estar saliendo el PowerPoint, así que vamos a traer directamente en PDF esta vez. Creo que ya está abierto ambos. Aquí, distribución normal. Perfecto. ¿Ya? Es la diapositiva que la he llevado a PDF para que podamos jugar con la tabla y con el documento. ¿Ya? Al mismo tiempo. Bien, entonces, yo les decía de la distribución normal, de lo que vamos a ver. Justamente se asemeja a lo que les comentaba. Esta es la curva normal. Todo el área corresponde a un 100%. La mitad del área está a un 50%, en otra mitad un 50%. Se asume que aquí en la parte central se encuentra la media aritmética. Recuerden ustedes que la media aritmética esta es una distribución simétrica. Esta es una distribución simétrica donde también se encuentra la moda, se encuentra la mediana. ¿Sí? Acá tenemos algunas características de la distribución normal que simplemente es información adicional que estoy dando. ¿Ya? Vamos a lo que nos interesa. Algo importante. Esto nos sirve un poquito para estudios un poquito más superiores, pero por regla general se dice que todo conjunto de datos, cuando nosotros tenemos los datos y hemos analizado las medidas de dispersión, porque los datos mientras más dispersos, más heterogéneos sean, esta curva es cada vez más larga, ¿ya? Pero entonces por regla general se dice que un conjunto de datos, la posibilidad de que aquí la media aritmética esté una desviación a la izquierda, una desviación a la derecha es un 68,3%. Que los datos estén distribuidos 2 desviaciones a la izquierda y 2 desviaciones a la derecha es un 95,7%. Y por regla general, que partiendo de la media aritmética, que los datos estén distribuidos 3 desviaciones a la izquierda, 3 desviaciones a la derecha es el 99,7%. ¿Sí? Este es todo un contexto teórico de lo que es la distribución normal, que no vamos a entrar a detallarlo, pero sí necesitamos calcular el valor Z. El valor Z viene dado por esta formulita. Es el valor que toma la variable menos la media aritmética. Este U de acá es media aritmética. Ustedes me decían, ¿pero acaso la media aritmética no es esta? Claro, esta es la media aritmética de una muestra, se simboliza así. Y cuando es de una población, que exactamente son las mismas fórmulas, simplemente simbología. Cuando se trata de una población, la simbolizamos con una U. Y esto es la desviación, este símbolo creo que le dice, ¿no? Pero ojo, pero ustedes dirán, ¿pero acaso la desviación no es una S? Sí, es una S cuando es para una muestra, pero cuando es para una población, agarra este símbolo. Entonces, hay que irse acostumbrando que para la media aritmética vamos a usar la U, por lo menos dentro de la distribución Z, dentro de la distribución normal, U, y este símbolo, una letra griega, es para la desviación. Significa la desviación estándar, pero poblacional. Esta es la media aritmética, pero poblacional. Esta es la fórmula de la integral que estaba diciendo hace un momento. Esta es la integral que se tiene que resolver para cada corte que se hace en la gráfica y se han ido obteniendo los datos de la tabla. Pero ya alguien ya nos hizo el trabajo, el gran trabajo de hacer todos los cálculos e introducirlos en la tabla. Un poquito analizando la tabla para que se entienda lo siguiente. Esta tabla que estamos haciendo nosotros, que estamos usando nosotros,
empieza del 0 y va acumulando. Por eso que cuando llega a la mitad tiene un 50% acumulado. Y fíjense, los datos son crecientes, 50, 50, 40, 50, 80, 59, 20, va aumentando, aumentando, porque va haciendo cortes, pero va acumulando. ¿Qué área tenemos acumulada hasta acá? Digamos 51.9. ¿Qué área tenemos acumulada hasta acá? Ya 50, el 0,57 se supone que es 57%, ¿no? El 57%. ¿Qué área tenemos acumulada hasta acá? El 65%. ¿Y qué área tenemos acumulada hasta acá? Pues el 100%. Estos datos de probabilidad que tenemos en esta tabla son datos de probabilidades, pero probabilidades que se van acumulando, que se van acumulando. Es decir, que esta tabla trabaja exclusivamente para el menor igual. Trabaja exclusivamente para el menor igual. Entonces, si nosotros queremos para un z menor o igual a 1,8, significa que es el acumulado hasta acá. Entramos a la tabla, buscamos el z igual a 1,28. Voy a irme a la tabla, z igual a 1,28. Voy a borrar, perdón, 1,28. ¿Qué significa? 1,2 entero y primer decimal. ¿Dónde está? 1,2. Acá. 1,2 y segundo decimal 8. Sería esto. Interceptemos. Sería 0,8997. 0,8997. Efectivamente. Es decir, el 89,97. Por ciento está acumulado hasta el z de 1,28. Bien, si queremos para un z de menos 1,17, es el acumulado hasta acá. Tendríamos, creo que ya no, para no repetir uso de la tabla, ¿no? Sería, bueno, hagámoslo, menos 1,17. El acumulado hasta el z menos 1,17. Entramos a la tabla, el menos 1,17. Vamos al lado negativo, ¿sí? Menos 1, menos 1, 1 y 7. Vamos a darle arriba el 7. Con este de acá, ¿no? Este de acá. Sí, está bien. 0,12, 100. Efectivamente, 0,12,1, es decir, el 12,1%. ¿Se entiende el uso de la tabla, ¿no, chicos? Ahora, más enseguida vamos a ver lo siguiente. Aprovecho este ejercicio para ver la siguiente situación. Pero ¿qué tal si el z nos dice mayor o igual a 65? Entonces nos está pidiendo de aquí hacia allá. Y la tabla que tenemos acumula de aquí para allá. Entonces, ¿qué hacemos para encontrar esta área verde, pero en probabilidades? Pues, ¿qué decimos? Si sabemos que de aquí hasta aquí es el 100%, es decir, 1, pues le restamos el menor a 0,65, es decir, calculamos esto. El 100% menos esta área blanca nos da esta área verde, que es lo que estamos buscando en este caso. De ahí sale esta expresión. Porque a la tabla, yo les comentaba hace un momento, entramos siempre con el menor o menor igual. Entonces, pero si va a haber situaciones, por ejemplo, en este caso, que queremos para un z mayor o igual a 0,65. Entonces no podemos entrar a la tabla con mayor o igual. Nos jugamos con su complemento. ¿Qué puede ser aquí mayor o igual o mayor también? No hay ningún problema. ¿Ya? Ahí se suele utilizar un pequeño factor de corrección, dado que nosotros no lo vamos a utilizar en este curso. ¿Ya? Entonces, como nos dice mayor o igual, no podemos entrar a la tabla con el mayor o igual. Bueno, entonces jugamos con el complemento. Con este menor o igual o menor, sí podemos entrar a la tabla. ¿Sí? Y que sería el 100% menos esta probabilidad, 0,65. ¿De acuerdo? Ahora, ¿qué tal si nos pide en un intervalo? Es decir, nos pide el área entre un z de 0,35 y 2,08. Si nos pide esta área de aquí, ¿qué probabilidad hay encerrada en esta área? Los datos que están en la tabla son acumulativos desde el inicio. ¿Qué podemos hacer? Calcularlo desde el inicio hasta aquí, es decir, toda esta área completa, menos el área desde el inicio otra vez hasta aquí solamente. ¿Sí? Es decir, calculamos el área, repito, de aquí hasta acá, todo el área hasta aquí, y calculamos el área menos el área calculada hasta acá. Y por diferencia vamos a encontrar esta área que necesitamos. Entonces, si nosotros queremos calcular el área de 0,35 a un z de 2,08, voy a borrar esto, lo estoy pintando en vez de borrarlo. Entonces, ¿qué haremos?
calcularemos a un Z menor o igual a 208, estamos calculando desde aquí, como dice menor a 208, de aquí hasta aquí estamos calculando todo, pero nosotros queremos solamente esta parte, entonces menos a un Z menor o igual a 0,35, menos desde aquí hasta acá, menos esto, nos queda el área verde, el área que nos interesa. Eso cuando el Z esté dentro de un intervalo. Entonces calculamos la probabilidad para el Z mayor menos la probabilidad para el Z menor. Y así encontramos el área encerrada cuando queramos encontrar un valor de probabilidad para un intervalo de Z. ¿Se entiende? ¿Se comprende? Sí, ¿no? Ok. Muy bien. Vamos a hacer ejercicio. A ver entonces. Perfecto. Veamos en este caso. ¿Qué nos dice? El acero que se utiliza para tuberías de agua a menudo se recubre internamente con un mortero de cemento para evitar la corrosión. En un estudio de los recubrimientos de mortero de una tubería empleada en un proyecto de transmisión de agua en California, se especificó un espesor de 7,16 pulgadas. Bien, eso lo puede, 7,16 pulgadas. Perfecto. Ahora, ese es el dato que hemos obtenido. Ahora, ¿qué nos dice acá? Un gran número de mediciones de espesor nos dio esta media de 0,365. Ah, tenemos la media de la población. Y una desviación estándar de 0,082. Tenemos la desviación. Tenemos el promedio y tenemos la desviación. La pregunta es, bueno, siguiendo una distribución normal, ¿qué porcentaje o qué probabilidad fue inferior a 7,16 avos? Entonces, me pide la probabilidad de que X sea menor a 7/16. Es menor o menor igual. Podemos usar directamente la fórmula de Z. La fórmula de Z nos dice el valor que toma la variable, el valor del cual estamos calculando la probabilidad, menos el promedio sobre la desviación. El valor del cual queremos calcular la probabilidad es 7/16. Esto podemos darlo así, 7/16, o podríamos haber dividido y llevarlo a fracciones también, ¿no? El promedio es 0,635 y la desviación 0,082. Bien. De esa manera encontramos el Z. Encontramos un Z. Un Z de menos 241. Si nos vamos a la tabla, a un Z, perdón, era negativo, ¿no? Voy a ver. Sí, negativo, menos 241. Menos 2,4 acá hasta menos 2,4. Pero 1, 241. Estaríamos hablando de este valor. 0,00798. 0,00798. Es decir, el 0,798%. ¿Alguna pregunta, chicos? ¿Se entiende? ¿Sí, no? No se me están durmiendo, ¿no? Se entiende, ingeniero. ¿Se entiende, ingeniero? Bien. Vamos al siguiente caso. Vamos a hacer otro ejercicio. Dice, a ver. El gerente de personal de una gran compañía requiere que los solicitantes a un puesto efectúen cierta prueba y alcancen una calificación de 500. Si las calificaciones de la prueba se distribuyen normalmente con una media de 485, ya anotando aquí el promedio, y una desviación de 30, ¿qué porcentaje o qué probabilidad de los solicitantes pasará la prueba? Pero, ¿cómo sabemos qué necesitan para pasar la prueba? Acá arriba lo dice. Que deben alcanzar una calificación de 500. De 500 para arriba. No sé, lo que llega a 500 aprueban. Lo que lleguen más de 500, pues también aprueban, obviamente. Entonces, lo que nos está pidiendo calcular es que X sea mayor o igual a 500. Pero es mayor o igual. No podemos usar directamente la fórmula. Entonces, nos vemos obligados a trabajar con su complemento. Entonces, acá tenemos el valor de X, queremos calcular que será 500. El promedio es 485 y la desviación es 30. Eso es lo que estamos reemplazando acá. Eso nos dio 0,50. Entonces, nosotros estamos trabajando para un Z de 0,50. O sea, 1 menos esta probabilidad con función a Z, 1
menos el Z que nos dio 0,50. Entremos a la tabla a ver entonces cuál es la probabilidad para un Z 0,50. 0,50, 0,5 entero el primer decimal, 0,5 en 0,5. Y 50, el 0 también es como segundo decimal. 69,14. 69,14. 69,14. ¿No? Entonces, 1 menos 0,69 nos da 0,3085. Eso multiplicándolo por 100 para llevarlo a porcentaje nos da una probabilidad del 30,85. Es decir, el 30,85 de los participantes pasará la prueba. ¿Qué significa eso? Que el 30,85% va a alcanzar calificaciones de 50 o más de 50. ¿Preguntas? ¿Entiende? Sí, muy bien. Sí, todo bien. ¿Entendí, ingeniero? Ya, hagamos este más. Este está bonito. En el texto tienen muchísimos ejercicios más resueltos. Ya, pero ya se vuelve un poco repetitivo ya. Se dan cuenta que aquí el único problemita es identificar bien cuál es el promedio, cuál es la desviación, tener cuidado para usar el Z que estemos trabajando con menor igual. No es más. Veamos este caso. Un tubo fluorescente estándar tiene una duración distribuida normalmente con una media de 7000 y una desviación estándar de 1000. Ok. Tenemos la media y tenemos la desviación. Un competidor ha inventado un sistema de iluminación fluorescente compacto que se puede insertar en los receptáculos de lámparas incandescentes. El competidor, estamos hablando de otro tubo, ¿no? Asegura que el nuevo tubo que se ha elaborado es un tubo compacto que tiene una duración también distribuida normalmente, una media de 7500 y una desviación de 1200. Fíjense, la media aritmética poblacional y la desviación estándar poblacional. Pero para el tubo 2, la pregunta es, si seleccionamos nosotros un tubo al azar del bloque 1 o un tubo al azar del bloque 2 de la competencia, ¿cuál tiene mayor probabilidad de tener una duración mayor de 9000 horas? Me está pidiendo la probabilidad de que sea mayor de 9000. Fíjense en ambos tubos. X mayor a 9000 y X mayor a 9000 para ambos tubos. El tubo 1 tiene este promedio y tiene esta desviación. El tubo 2, que sería de la competencia, tiene esta media aritmética y tiene esta población. ¿Cuál de los dos tubos tiene mayor probabilidad de tener una duración mayor de 9000 horas? Dice. En ambos casos, como es mayor, no podemos directamente usar la fórmula. Debemos trabajar con el complemento. Es decir, 1 menos la probabilidad de X menor o igual a 9000. Ahora sí, este 9000 va a ser X, ¿no? Acá reemplazamos. Bueno, aquí ya no la puse la fórmula. Aquí está, fíjense. El valor de la probabilidad del elemento que estamos buscando, X, menos la media aritmética, desviación estándar abajo. ¿Ya? Entonces, el 9000, que es X, el promedio es 7000 y la desviación 1000. Reemplazamos y nos da un Z de 2,00. Sin olvidarnos que está el 1 acá adelante. Si nos vamos a la tabla para un Z de 2,00, voy a la tabla un 2,0, acá está el 2,0. Y segundo decimal también es 0. Sería 0,9772. 0,90, perdón, leí mal, quedó. 0,97725, ¿no? 2,0, sí. 0,97725. Eso es. 0,977. Creo que hay un pequeño errorcito acá, ¿no? De digitación. Bien, eso nos da este valor que multiplicado por 100 obtenemos este porcentaje, 2,25%. Es decir, el tubo 1 tiene una probabilidad del 2,25% de tener una duración mayor a 9000 horas. Vamos al tubo 2. El tubo 2 de la misma manera, como es mayor a 9000, no podemos usar directamente la fórmula para el Z, vamos con el complemento. El 1 delante menos X vale 9000. El promedio es 7500. Sobre la desviación, que es 1200. Eso nos da un Z de 1,25. De 1,25. Nos vamos a nuestra tabla
para un Z de 1.25, veamos 1,2, el 5 viene acá, acá, 1,2 sería 0,8943. 0,8943. Muy bien, restamos 0,10, multiplicamos por 100, nos da el 10%. Fíjense que el tubo 2, que era de la competencia, la probabilidad que dure más de 9.000 horas es el 10%. Entonces, ¿cuál de los dos tiene mayor probabilidad de durar más de 9.000 horas? Sería el tubo 2, el del segundo fabricante. Tiene mayor probabilidad de durar más de 9.000 horas. ¿Preguntas de este ejercicio?